Muy buenas tardes, jóvenes. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a revisar lo que es el análisis pestal, que es justamente para conocer nuestro contexto dentro de la investigación. Es una herramienta que nos va a servir para conocerlo. Aquí dice, para describir el contexto organizacional, en este caso es para conocer lo que integra parte de nuestra investigación. PESTEL, también conocido como PESTAL o PEST, es un análisis descriptivo del entorno de la empresa. Cuando hablamos del entorno o contexto de la empresa, nos referimos a todos aquellos factores externos que son relevantes para la organización, por lo que su análisis resulta vital para la generación de estrategias o campañas a corto y largo plazo. Bien, ¿qué es el análisis PEST? Marifer, ¿podrías leer, por favor? Te lo selecciono si quieres, para que lo veas. El análisis PESTEL consiste en la descripción del contexto o entorno de la empresa a través de la consideración de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, animales y legales. Ambientales. Eran ambientales, perdona. El análisis puede limitarse a los 4 primeros factores, quedando con el análisis PEST, dando que no siempre tiene aplicación de los temas ambientales. Ambientales o legales, creo que ahí ya se trabó el audio. Bien, algunos analistas van más allá al considerar factores como el industrial Pestelli, la ética Pestale, y la demografía Pestal. ¿Para qué nos sirve el análisis PEST? Eduardo, por favor. Lo seleccionamos. Dicho esto, PESTEL, o como quieras llamarlo, te permite realizar un análisis estratégico para determinar el contexto actual en el que se mueve una organización o campaña, lo que te da una entrada para la creación de estrategias o para bien aprovechar las oportunidades obtenidas en el análisis o actuar ante posibles riesgos. Perfecto, bien. Y aquí tenemos justamente eso. Pestal, aquí lo tenemos, nos lleva a lo que es riesgos y oportunidades, que si se acuerdan, tenemos relación a lo que es el análisis FODA. Nuestras amenazas, que sería riesgos, y las oportunidades, que es lo mismo. Bien, y aquí las estrategias. ¿Qué estrategias podemos tener? ¿Cuándo se aplican? ¿Quién tiene que ver con estas estrategias? ¿Cuánto, perdón, tendría ese costo de mejora o el costo del riesgo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas preguntas son importantes para integrar justamente nuestro análisis pestal. Bien. Esta parte la podrías leer, por favor, Sofi. De ahí que sea una herramienta tan usada para las organizaciones. Además, normas ISO como la 9001 incluyen entre sus requisitos la comprensión del contexto de la organización. Herramientas como PESTEL evidencia el cumplimiento de estos requisitos. Aquí, pues, podemos considerar 3 beneficios esenciales del PESTEL. Es una herramienta de aplicación sencilla, pues se entiende muy fácil y el personal puede aprovechar de ella. Esto facilita de manera enorme el trabajo en equipo. Se puede integrar con las herramientas como FODA o fuerzas de POSTER. Además, se repliega fácilmente en las estrategias organizacionales. Su uso se puede realizar en cualquier tipo de organización, grande, mediana, pequeña o en proyectos de gran envergadura. Muy bien. ¿Cómo hacer un análisis pestal? Recuerden, político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal. Son los elementos que lo integran. ¿Lo podrías leer, por favor? Bien, esta parte. Fátima. En realidad, realizar este tipo de análisis no es complejo.
El cómo hacerlo se limita a la reflexión sobre aspectos del entorno que lo, con- que lo conciernen a la empresa. Por lo tanto, el éxito de la herramienta radica en la composición del equipo que hace ejercicio. Considera un equipo como conocimiento de empresa participativo. Mejor si lo compone personal que el trabajo en campo. Multidisciplinario con personas curiosas e informadas de la situación del país. Trabajadores de diferentes procesos que sepan de lo que hablan es vital. Definido, el equipo prepara la hoja de trabajo, si bien para los ejercicios que se hacen en grupo conviene utilizar el pliego de hojas de post-it. Creo que no es un caso. Un computador, una hoja de cálculo de Excel al final del post. Te regalo una. Y un grupo de personas listas para definir el entorno empresarial más que eficiente. Es más que suficiente, bien. Y una buena práctica es definir, gracias, es definir el tipo de impacto positivo o negativo y si este se dará a corto, mediano o largo plazo. A continuación comienza el análisis de cada factor. Bien, los factores políticos. ¿Los puede leer, por favor, Irving? Irving no está por ahí, ya se fue. Sí, puedes leer, por favor, Luz. Buenas tardes, profa. Buenas tardes. Factores políticos. Evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar la empresa. 1. Cambios de gobierno y sus programas electorales. 2. Política fiscal. 3. Subsidios del gobierno. 4. Guerras y conflictos. 5. Cambios en legislación. 6. Cambios en los tratados comerciales. 7. Acuerdos internacionales. 8. Conflictos internos y externos. Y 9. Movimientos políticos. Un análisis de este tipo puede arrojar que la empresa debe realizar estrategias hacia los políticos de un país para que las leyes que se generen en el gobierno traigan beneficios. Los impuestos que se colocan a las bebidas gaseosas o tabaco son ejemplos de esto, y las empresas pueden generar estrategias para remover estas medidas. Bien, muchas gracias. Factores económicos, ¿lo puede leer, por favor? O a ver, ¿quién dice yo? Ay. Adelante. ¿Yo? Sí, Marta, sí. Factores económicos. Considera cómo el entorno macroeconómico nacional e internacional puede afectar la organización. Tasas de empleo. Ciclo económico. PIB. Impuestos. Inflación. Decisiones económicas de otros gobiernos. Devaluaciones y revaluaciones de la moneda. Tendencias en canales de distribución. Déficit gubernamental. Índice de confianza del consumidor. Financiación. Proteccionismo de los mercados. Por ejemplo, la imposición de aranceles por decisión de Donald Trump sobre Toyota hace parte de una variable económica a tener en cuenta. Muchas gracias. Creo que les voy a hacer un poquito de zoom dentro de la página para que lo vean un poquito más. Factores sociales, ¿quién dice yo? Adelante. Factores sociales. Evalúa cultura, religión, creencias, hábitos, preferencias, etc. Nivel de educación. Modas. Patrones de compra. Creencias. Religiones. Opinión de los clientes. Opiniones y percepción de los medios de información. Estilo de vida. Nivel de ingresos. Nivel de edad. Aquí va un ejemplo rebuscado. Piensa que tienes una empresa productora de carne al vacío y quieres abrir una planta en el continente asiático. Teniendo en cuenta que la vaca es un animal sagrado, en la India, ¿pensarías en este país para construir allí la fábrica? Muchas gracias.
Bien, la siguiente, factores tecnológicos. ¿Quién la quiere leer? Adelante, Luz. Factores sociales. Ah, no, es que se No, subió. tecnológicos. ¿Le podría bajar tantito, profa? A ver, ya se ve un poquito. Ahí está, factores tecnológicos. Hoy en día, más importante que nunca, cada día trae un avance tecnológico y no hay sector que no se pueda beneficiar de ello. En mi experiencia, este es el aspecto más difícil y desaprovechado de todos. El reto que trae está en que la organización sea consciente de qué tipo de tecnologías la pueden beneficiar. Unos Machine Learning, nuevos códigos de programación, nueva máquina o dispositivos tecnológicos, impresión 3D, uso de la energía, reemplazo de tecnología, software en la nube, obsolencia, Internet, incentivos por uso de tecnologías. Muchas gracias. Factores ecológicos o ambientales. Adelante, Marta. Factores ecológicos o ambientales. Evalúa de qué forma el medio ambiente afecta a la organización. Cambio climático, consumo de recursos no renovables, reciclaje, contaminación, políticas medioambientales, gases líquidos, riesgos naturales. Por ejemplo, los centros de salud que por ley deben hacer una separación de los residuos hospitalarios. Bien, muchas gracias. Factores legales o jurídicos. Abigail, por favor. Factores legales o jurídicos. Las empresas deben cumplir sí o sí la ley y esta cambia constantemente. A veces no solo aplica la ley del país donde está la organización, también aplica la ley del país donde se desea estar. Propiedad intelectual, salud y seguridad laboral, regulación de sectores, ley de protección, salario mínimo, licencias. Bien, gracias. Paul, el ejemplo, por favor. Ejemplos de análisis PESTEL de una empresa. Piensa en una empresa que fabrica filtros purificadores de agua. El ejercicio de su planificación estratégica realiza un análisis PESTAL para determinar los riesgos y oportunidades del negocio. En las variables políticas considera un reciente cambio de presidente, las elecciones de alcaldes y gobernadores a celebrarse en 2 años, los acercamientos para concertar un tratado comercial con Centroamérica. En los variables económicos definen los cambios de visa, los efectos que tiene el aumento de la tasa de interés, el aumento de las exportaciones del último año. Dentro de las variables sociales definen cambios de comportamiento de la sociedad frente al autocuidado. Luego, en las variables tecnológicas, la impresión 3D como oportunidad para optimizar costes, pérdida de información magnética. ¿Le sigo? Sí, por favor. En las variables ambientales definen el trabajo para obtener certificaciones ambientales, el trabajo con los residuos de producción. Por último, en las variables jurídicos y legales, la implementación obligatoria del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hecho esto, la empresa define de qué forma impactan estos factores, el plazo previsto y el tipo de impacto. Bien, gracias. Y el resultado es lo siguiente. Así es como integraron, le voy a hacer un poquito más chiquita la pantalla para que lo puedan ver. Bien, tienen de este lado político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, lo que es el PESTEL. Y aquí el factor. ¿Cuáles son los factores dentro de lo político, dentro de lo económico? Así más o menos. Ay. Ajá, es que esa imagen no me deja. Dentro de lo social, ¿qué elementos hay? Lo tecnológico, ambiental y legal. Y dentro de esos, ¿qué detalles hay? Y ahora acá el plazo. ¿En qué momento se está viendo y el impacto que va a tener dentro de la empresa en este caso? Y así se va relacionando. ¿Sale? Va en tiempo y va dentro del impacto. ¿Y qué detalles van a abarcarse dentro de este análisis o de estas mejoras que se piensan hacer? Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir la pantalla. Detengo la grabación.